5:26, 5:26 minutos. Vamos a estar atentos. Dentro de unos minutos entonces daremos inicio a nuestra transmisión de Confinados. Hoy en Confinados pero confiados. Estaremos entonces en unos minutos dando inicio, saludando a Héctor Oliveros, a Luzaide Arias, Antonio Padilla. Van entrando nuestros amigos y hermanos a la transmisión en vivo por Facebook Live de este domingo. Hoy estaremos entonces llevándoles otro tema más. Fabio Londoño, un abrazo. Luz Duque, Luz Elvira Linares, el Señor la bendiga. Luz Elvira, Yamile Rodríguez y Javier Román también. Buenas tardes desde Sabaneta. Usted puede pasar el enlace ya a sus amigos, familiares. Bendiciones, Antonio, para usted también y para tu familia. Beatriz Valencia también está con nosotros en este momento, así que les invitamos para que vayan copiando el enlace y pasen a otros y tengamos un tiempo hoy de confinados. Luzaide, bendiciones. Alex Giovanni, bendiciones. Diana Góngora, feliz tarde igualmente. Angie Patiño se une a nosotros en esta hora, donde estamos entonces en el tiempo de confinados, pero confiados. Héctor Oliveros, el Señor te bendiga en España. Maribel Pavón Llanes ya nos está con nosotros. Milia Acevedo. Estos primeros minutos, Jorge Giraldo, saludos, son para saludar. 5:27 minutos, Maribel Pavón. Patricia Trujillo está con nosotros, saludos. Janet Tamayo, buenas tardes. Las gemelas Ruiz también están con nosotros. Recuerde entonces que Confinados es un programa de reflexión bíblica, día por medio lo tenemos. Isabeles, bienvenido. Brian Steven González también está con nosotros. Jaymar Cadín, Yace Jaramillo también se une en esta preciosa tarde lluviosa aquí en el sur del área metropolitana, transmitiendo desde Envigado, Antioquia, para los que están en otros lugares del país y en otros lugares del mundo. Edith Verónica, bendiciones. Vela Swan también está con nosotros. Leida Giraldo se une a esta transmisión. Recuerde que Confinados tiene como propósito el que nosotros podamos escuchar la palabra del Señor, podamos tener del cielo una voz que habla, porque Dios sigue hablando, y que esa voz nos consuele. Feliz tarde, Gina, para ti también, tu familia. Pedronel, saludos para usted, Pedro, y también para Dora. A Roger David Angarita le saludamos. A Norbey Marín. Jenny Gallego se une, cuando ya tenemos entonces próximos minutos, ya en 3 minutos estaremos entonces dando inicio a nuestro programa de hoy, Confinados. Norbey, saludos. Jenny Muñoz, para Jenny, para toda su familia. Lady Joana, saludos, Lady, para ti también, para toda tu familia. Esta es la hora entonces en que podemos estar en la casa escuchando la palabra del Señor. Gracias por sacar este tiempo. Sé que tenemos no mucho que hacer por fuera, pues no podemos salir, pero sí tenemos la competencia entonces con el celular, el televisor. Ángela Villada, bendiciones desde Bello. Saludos a los que están en Bello. Weimar Humberto también. Suni Gallo está con nosotros ahora mismo. Saludos desde Houston. Enid Verónica, saludos también para ti. Bilú Envigado está con nosotros. Jenny Sánchez está viendo este video con nosotros en la transmisión de Confinados pero confiados. Palabras de esperanza en un momento de crisis. Jenny Sánchez está con nosotros. Hoy en Confinados tenemos el tema que es realidad que supera la ficción. Ese será el tema que tratemos el día de hoy. Elena Martínez también, bienvenida. Catarina Pérez se une a este video. Gracias a todos los que también han entrado a YouTube. En YouTube pueden ver las grabaciones, ya los videos están allí. Omar, saludos. Elena Martínez, el Señor la bendiga. Chucho Murillo está con nosotros. Y Catalina Pérez, también un saludo para usted, Catalina. Y pueden unirse en YouTube, inscribirse a la cuenta de YouTube y allí también les suena la campana cuando tengamos notificaciones de nuevos videos y también de algunas cosas más que pensamos hacer. Elena Martínez, también el Señor la bendiga. Maribel Betancourt está con nosotros. Recuerde, copie el enlace y mándelo, envíelo a otro para que estén con nosotros en este momento, en este tiempo. Liliana, bendiciones, buenas tardes. Buenas tardes a Ade Correa, a Jessy Jaramillo desde Sabaneta. Si usted nos escucha o nos está viendo en otro lugar de la ciudad, en otro lugar del país o en otro lugar del mundo,
salúdenos también, queremos devolverle el saludo y saber dónde estamos llevando este mensaje. Juan Ocaña, saludos. Zuli López, bendiciones. Gloria Benjumea se une. Y comenzamos así entonces, realidad que supera la ficción. Estamos entonces en confinados pero confiados. Muy bien, ¿qué entendemos por ficción? Ficción es una cosa, es un hecho o suceso fingido o inventado que es producto de la imaginación. Se habla también, por ejemplo, de criaturas de ficción. Cuando también hablamos de ficción, podemos hablar que es un conjunto formado por acontecimientos y los personajes que forman parte del mundo imaginario. Dicen que la realidad siempre supera la ficción. Aunque, últimamente, y a partir de la caricatura, del cine, a partir de la tecnología, a partir de los software, a partir de todo lo que el hombre ha evolucionado, se llegó un momento a decir que la ficción puede superar la realidad. Sobre todo cuando vamos a cine y vemos películas en 3D, 4D, 5D, que podemos ver una cantidad y tener una cantidad de sensaciones, porque esas películas están hechas para venir a nuestros sentidos y que nuestros sentidos sean impactados, no solamente la vista, sino también el olfato, sino también el gusto, el tacto. Pero cuando hablamos entonces de la realidad, es la existencia verdadera o efectiva de algo o alguien. Se puede decir que la única realidad que conocía, y esto es un ejemplo, era su familia, su trabajo. No hay que huir de la realidad, dicen algunos, sino afrontarla. Cuando hablamos de realidad, estamos hablando de algo que existe en el mundo real. Entonces, ¿por qué esto de la realidad que supera la ficción? Bueno, básicamente estamos viviendo un tiempo que parecería ser una ficción. No sé si ustedes se han despertado un día y han considerado que hay que ir a trabajar, que quieren salir a continuar lo que se llamaba la rutina. Pero luego se dan cuenta de que no existe tal rutina porque hay una situación mundial que nos tiene paralizados a todos. Bueno, ver estas cosas recreadas en películas a través del cine no era algo nuevo. Básicamente desde hace mucho tiempo el séptimo arte nos tiene acostumbrados a ver cosas que superan nuestra realidad. Por ejemplo, muchas películas antes de esta pandemia mundial salieron. No fueron grandes éxitos, pero hoy la gente recurre a ellas. Antiguamente, una de las más antiguas que puedo recordar está Soy Leyenda, cuando este hombre militar, que es el protagonista de la película, ha perdido su familia a causa de una enfermedad que tomó a Nueva York, ¿sí? Y tuvieron que aislar a Nueva York. La enfermedad parece ser producto de una vacuna contra el cáncer y lo que hace es que esa vacuna reaccionó inversamente, contagió a la gente se volvió carnívora en cierta manera, la gente empezaba a matarse y quedaron como una especie de zombies. El caso es que el protagonista queda solo en la ciudad y allí defiende y también quiere buscar una cura. Pero más recientemente películas como Virus o películas como Contagio nos hablaban de todo esto, de infecciones y todo lo demás. Y hay una lista inmensa de todo lo que Hollywood recreó y otros países, otras civilizaciones. Por ejemplo, Virus, creo que es una película coreana y recreó lo mismo. Pero hoy nos vemos en esta realidad y decimos, venga, ¿no estamos siendo actores de una nueva película? ¿No estamos siendo actores de un nuevo montaje de ficción? No, esta es nuestra realidad. En estos días que pude salir a un supermercado, hay que guardar 1 metro, 1,5 metros de distancia en la fila con los demás. Y una señora avanzó en la fila y extendió sus brazos de lado a lado, como diciendo, no se acerquen, esta es la distancia. Y ella misma le dijo a otra señora que estaba al lado, parece mentira, ¿cierto? Pero es lo que hay que hacer. Las medidas de protección, el aislamiento social. Alemania poco a poco, dice, va volviendo a su rutina, pero con una ley que prohíbe a la gente acercamientos a menos de 2 metros de distancia. Ahora, todo esto entonces que estamos confinados, que estamos en casa,
que no podemos seguir lo que eran nuestras rutinas, que vienen las preocupaciones, las tensiones, por el que va a suceder, la incertidumbre del mañana. Nos preguntamos si estamos viviendo una realidad o una ficción. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, básicamente es una realidad que parece una ficción. Y básicamente también podemos decir que parece una ficción, quisiéramos que lo fuera, y que nos despertáramos en la realidad. Hay en la Biblia un pasaje bíblico que no menciona la palabra ficción, pero que sí deja ver, en este caso en los discípulos, que ellos tenían una imaginación que superaba la realidad. Quiero compartirles en Marcos 6, 45 al 52, dándole la bienvenida a los que van ingresando a nuestra transmisión de este domingo en Confinados. Gracias. También he visto que para muchos el lema del programa de la transmisión se volvió casi que un saludo habitual. Cuando les preguntan ¿cómo estás? Estoy confinado pero confiado. Y gracias a Dios porque esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, que aunque estamos confinados podemos confiar en que Dios es el que tiene el control de todo lo que sucede. Quiero leer Marcos 6, 45 al 52. Y aquí entonces tenemos un acontecimiento interesante de Jesús con sus discípulos que hoy nos van a enseñar acerca de lo que a veces nosotros no asumimos como nuestra realidad y dejamos que nuestra mente recree ciertas ficciones y miedos y temores y terrores que anulan el accionar de Dios o menguan el accionar de Dios o nos impiden ver el accionar de Dios. Enseguida, dice el texto, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, y a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hemos leído San Marcos 6, 45 al 52. Otra versión nos dejaría ver otras actitudes en los sentimientos de los discípulos. Dice que cuando los discípulos vieron caminar sobre las aguas, dice la traducción al lenguaje actual, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Otra versión que leí dice, y se pusieron a chillar. Y estaban muy asustados, pero enseguida él les dijo, tranquilos, no tengan miedo, yo soy. Ahora, el Evangelio de Juan, capítulo 6, que también registra este mismo acontecimiento, este mismo hecho, aunque más corto, nos deja ver por qué Jesús quería despedir a la multitud. Bueno, el capítulo 6 de Marcos nos deja ver que la multitud quería hacerlo rey, y lo que menos le interesaba a Jesús era que lo hicieran rey sin pasar por la cruz. Recordemos que esa oferta ya se la había hecho Satanás en la tentación allí en el desierto. Capítulo 4 de San Marcos y de San Mateo, y también en Lucas está. Y Marcos no registra las tentaciones, pero Mateo y Lucas sí, que Satanás le ofreció los reinos del mundo. Entonces, en el capítulo 6, Jesús despide a la multitud porque a él no le interesa que lo hagan rey. Ahora, el interés de la gente de hacerlo rey era con el único deseo de que les diera pan, porque lo que ellos vieron en Jesús era un rey que les daba pan. Y qué bueno uno poder tener pan sin tener que trabajar ese pan. Y era lo que ocurría básicamente con la multitud. Seguían a Jesús y querían hacerlo rey,
no porque creyeran en Él como tal, como Mesías, sino porque les dio abundancia de pan. Por eso Jesús despide a la multitud y le dice a los discípulos también, váyanse ustedes, crucen a la otra ribera. Este es el mar de Galilea o el lago de Galilea. Se dice que el sector más ancho de Galilea, entre orilla y orilla, mide 6 kilómetros. Solo 6 kilómetros. Así que pasar de un lado a otro no era bastante difícil. Básicamente podían tardarse entre 1 hora, máximo 1 hora y media. Pero lo que le espera a los discípulos es toda una lección de fe. Pues los discípulos aún no han sabido, no han aprendido quién es Jesús. ¿Quién es Jesús realmente? Ellos todavía no perciben la realidad de Jesús. No perciben quién es el Señor. Por eso Jesús les va a dar una lección de fe. Y para darles esa lección de fe, los manda a cruzar el lago. Es ya de tarde, ya va a oscurecer, y Jesús se retira al monte solo a orar. La oración de Jesús es fundamental. Uno podría preguntarse, ¿y por qué Jesús ora? Bueno, los acontecimientos que anteceden a esta narración nos deja ver a unos fariseos y una corte religiosa, unos líderes religiosos presionando a Jesús. Vemos unas multitudes que lo siguen, pero no porque crean que Él es el Mesías. Vemos también a Herodes con miedo porque cree que Jesús es Juan Bautista que resucitó porque Él lo había decapitado. Vemos muchas presiones sobre Jesús. Ahora Jesús se va al monte a orar. Una primera gran lección que entendemos aquí entonces, que en medio de las presiones y dificultades de la vida, la oración debe convertirse para nosotros no en una opción, sino en una necesidad plena y absoluta. Jesús se retira solo al monte a orar y sus discípulos van en la barca. Navegar para ellos era fácil, era una costumbre. Recordemos que entre los 12 apóstoles había mínimo 4 grandes navegantes. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaba Jacobo y estaba creo que Andrés también. Eran navegantes, eran personas de mar. No era una dificultad cruzar al otro lado. Mientras los discípulos van viviendo su vida normal, Jesús tiene otra visión de la vida. Quiere decir, para los discípulos hay una realidad, para Jesús hay otra realidad. La realidad de Él las lleva en la oración y la lleva a la oración. Los discípulos están entonces en su vida cotidiana, están siguiendo una orden de Jesús y los manda a remar hacia el otro lado. Sin embargo, Dios les tiene preparada una lección de fe. Y es que la fe se aprende a través de la prueba y de las dificultades. Lo hemos dicho en programas anteriores. En programas anteriores hemos dicho, y el programa pasado, hablamos acerca de la prueba, de la paciencia y el propósito. Básicamente Dios utiliza la prueba para formarnos. Dios utiliza la prueba para ayudarnos. Dios utiliza las dificultades para formarnos como sus hijos y forjar en nosotros almas de confianza, almas que confíen en Él. Y los discípulos tienen que aprender a confiar en Jesús, porque aún no saben con quién andan. Por eso los manda allí. Dice el texto bíblico que los discípulos empezaron a remar y ya se oscureció, pero Jesús seguía en el monte orando. Y a veces nosotros vemos y percibimos a Dios de esa manera. Mientras yo estoy en mi realidad, ¿cuál va a ser la realidad de los discípulos? Están en medio de la mar, están en medio de la noche y se les va a levantar un fuerte viento. Se les va a levantar un viento contrario y van a pensar que van a morir. Esa es la realidad. Y a veces nuestra realidad contrasta tanto con la realidad del Señor, porque Dios está en el monte orando. Jesús está en el monte orando y nosotros estamos en medio de la mar embravecida. Quizá sea la percepción de algunos de nosotros en este momento. Señor, tú estás en tu trono alto y sublime. A ti no te da el COVID-19, no te perturba la economía, no tienes que pagar arriendo, no tienes que pagar servicios públicos, no tienes... Y nuestra realidad a veces la contrastamos con la realidad de Dios. Y le decimos, creo que tu realidad no es la mía y estás muy distante de mí. A veces percibimos a Dios de esa manera. Hoy en Confinados estamos hablando de realidad que supera la ficción y en un primer plano lo que estamos viviendo en la pandemia. Con la pandemia mundial parece eso. A partir de ahí
estamos partiendo, y es que no creemos. Hoy, por ejemplo, en la mañana, desde anoche yo pensé, mañana es domingo, y entonces volví a repetir la cinta de que madrugo el domingo, vamos a ir a predicar, vamos a ir a la iglesia, vamos a glorificar al Señor, y la realidad es otra, que llegó el domingo y no hay que ir a la iglesia porque no estamos congregándonos. Mañana nuestros hijos tendrían que estudiar si estuviéramos en la vida habitual, pero mañana nuestra realidad es otra. Y parece que las películas de ficción quedaron cortas frente a la realidad que hoy estamos pasando. Pero en la vida de la fe también sucede igual. Y estamos con Marcos en un acontecimiento, en un pasaje, Marcos 6:45, donde Jesús le va a enseñar a sus discípulos a vivir la fe, pero sobre todo aprender la fe, porque la fe es algo que se aprende. La fe no se adquiere en un supermercado. La fe no es algo que uno compra. La fe no es algo que uno se gana. La fe, todos tenemos fe. Dios nos dotó con fe. Pero la fe debe ser formada. Y una de las herramientas en que la fe es formada y forjada es la prueba. Y ahí están los discípulos en la noche, en medio del mar, y Jesús está solo en tierra. A veces es mejor vivir de dificultades cuando uno tiene un cimiento sólido. Quiere decir, es mejor vivir una realidad peligrosa en la tierra, esto es suelo sólido, que un momento difícil en la mar donde no es sólido nada. Y básicamente es lo que estamos experimentando, ya nada es sólido. ¿Dónde nos apoyamos ahora? En la medicina, Dios bendiga a los médicos que arriesgan sus vidas por atender la pandemia, pero no hay cura todavía. En la política, Dios bendiga a los que están haciendo política o dirigen los países, Dios les dé sabiduría para hacerlo bien. ¿Dónde fundamentamos nuestra vida? Y cuando tenemos problemas es más fácil tener un problema con una base firme que tener un problema cuando no hay un fundamento sólido, cuando la mar o el fundamento es líquido. El fundamento es muy líquido. Los discípulos están en medio de la mar y las cosas se vuelven de mal en peor, porque así sucede en la vida. Nuestra vida a veces se torna de que va de mal en peor. Por eso dice el texto bíblico que después de que los hubo despedido fue al monte a orar, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Ahora nótesen cuán interesante es esta parte, porque Jesús está orando, pero no ha descuidado a sus discípulos. Quiere decir, Dios puede estar en su trono, Dios puede estar sentado en su majestad, en su poder, pero Él no nos ha abandonado. Él no ha perdido de vista nuestra situación y nuestra problemática. Él sabe lo que vivimos, Él sabe lo que somos, Él sabe lo que sufrimos. Por eso dice el texto, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Eso es lo que ve Jesús. Jesús ve nuestras fatigas. Jesús ve que a veces la cosa es contraria, que la vida nos es contraria, que la corriente nos es contraria. Eso es lo que Jesús ve y es lo que Jesús también produce en nosotros. Quiero decir, este viento no es producto de la naturaleza nada más. Este viento contrario es enviado por el Señor. Los vientos contrarios son parte de nuestra realidad en la vida y son enviados por Dios. Esos vientos contrarios, cuando nos dirigimos hacia algún lugar, esos vientos contrarios nos hacen que nos fatiguemos. ¿Por qué nos fatigamos? Porque estamos en contra de la corriente. Estamos remando en contra de la corriente. Dios nos está permitiendo este tiempo, esta realidad de viento contrario. Y yo creo que nos vamos fatigando. Yo creo que esto va fatigando porque la rutina en casa fatiga, porque la impresión de que esto nunca va a terminar, la pregunta de hasta cuándo será esto, el miedo a salir, el miedo a contagiarse y contagiar a otros, el miedo a la economía, a perder el empleo, a no tener cómo vivir, esto también va fatigando, pero Jesús lo está viendo. Así como desde ese monte no solo tenía comunión con el Padre, también podía ver a sus discípulos. Y es que desde ese monte Él sopla y trae ese viento contrario y también ve la fatiga. Dice el texto que cerca de la cuarta vigilia, vino a ellos andando sobre el mar.
y es que Jesús actúa de maneras sobrenaturales, pero también inesperadas. Pero miren esto, ellos comenzaron a remar comenzando la noche. Los judíos dividían la noche de ellos en 4 estaciones o en 4 periodos. La noche para los hebreos iba de 6 de la tarde a 6 de la mañana y la dividían en 4 jornadas llamadas vigilias. La primera vigilia era de 6 a 9, la segunda vigilia de 9 a 12, la tercera vigilia era de 12 a 3 y la cuarta vigilia era de 3 a 6 de la mañana. Jesús los vio remar con viento contrario la primera vigilia. Los vio remar y fatigados por viento contrario la segunda vigilia. Los vio remar y cansados y fatigados, casi que entregados a la muerte. Ya los discípulos quizá dijeron que haga el viento con nosotros lo que quiera. Somos hombres muertos. Lo tremendo es que Dios presta atención. Jesús les está mirando, pero ellos no invocaron a Jesús. Cuando Jesús viene hacia ellos, no es porque ellos lo hayan invocado. Esto es absolutamente interesante e importante, mis queridos. A veces Dios viene a nosotros no porque lo merezcamos. A veces el Señor viene a nosotros no porque le clamemos con suficiente fe. Dios viene a nosotros porque nos ama. A pesar de nosotros nos ama. Estos están llenos de miedo, pero están llenos de cansancio, pero están en una oscura noche, pero también están fatigados por viento contrario. ¿No estamos así nosotros? Esa es nuestra realidad. Pero Jesús está en el monte orando. ¿Qué puede hacer Dios por nosotros si está en su trono alto y sublime, en su cielo? No. Jesús está orando, pero también está mirando a sus discípulos, está observando a sus discípulos. Y a la cuarta vigilia le da por ir. Eso es lo que tenemos que tener confianza. ¿Cuándo acabará esto? Cuando Dios decida que se acabe. ¿Cuándo terminará esto? Cuando Dios decida que termine. Los discípulos estaban solos en la barca. Jesús solo en el monte. ¿Cuándo viene Jesús a rescatarnos? Jesús sabe cuándo va a llegar. Llegó a la cuarta vigilia, que era entre 3 de la mañana y 6 de la mañana. Cuando los discípulos ya tenían agotadas todos los recursos, o tenían agotadas todas sus energías, tenían agotado todo menos su fe, porque no habían clamado. Así que Jesús dice que vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Básicamente, o Jesús quería llegar primero que ellos, o Jesús quería simplemente enseñarles quién era Él, porque esto es una lección. Esta lección es la realidad que supera la ficción. Es Dios quiere mostrarnos que Él es real, que en medio de nuestra vida que estamos viviendo parece una ficción, el Señor dice, yo soy real en medio de tus ficciones. Pero mire esto, que Él quería adelantárseles. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Aquí entra la ficción. Y es que la fatiga, el miedo, la oscuridad, el cansancio, los vientos contrarios hacen que nuestra mente empiece a imaginarse lo que no es real, lo que no es cierto. Pensaban que era un fantasma y empezaron a gritar, porque todos le veían y se asustaron. Veían una sombra, está de noche, pero más o menos bajo el reflejo de la luna, porque era hacia el mes de abril, era casi verano en Jerusalén. Estaban por el lado de la Pascua en abril. Había una luna que irradiaba en el agua y vieron algo que se movía. Y ellos pensaron que era un fantasma y estaban llenos de miedo. Sin embargo, Jesús calma sus miedos. Enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí entra el Señor, su yo soy. Los discípulos son judíos, ellos tienen referencia de yo soy en el pasado. Tienen con Moisés. Moisés que habla con Dios en Éxodo 1 y 2, la zarza ardiendo. Y Moisés dice, y si yo voy a ellos, y ellos me dicen, ¿quién te envió a nosotros? ¿Qué les responderé? Tú les dirás, el yo soy me ha enviado. Ahora Jesús pronuncia yo soy.
Los discípulos saben que el único que tiene poder sobre el mar, sobre las aguas y todas las fuerzas de la naturaleza es Dios mismo. Ahora ese yo soy les dijo a ellos y nos dice a nosotros, no teman, tengan ánimo. Que la realidad nuestra que supera la ficción, en esta realidad también hay uno que es más grande que nuestra realidad y que todas las ficciones juntas, y es Dios. Dios diciéndonos que tengamos ánimo. Dios diciéndonos que Él es el ser siempre existente. Dios diciéndonos, no teman. Subió con ellos a la barca. Y mire lo que pasa. Se calmó el viento y se asombraron ellos en gran manera y se maravillaron. En San Juan 6 dice que cuando Él se subió a la barca, ellos le recibieron gozoso, dice San Juan 6, en la barca, inmediatamente llegaron al otro lado. Lo único que nos falta a nosotros para llegar seguros y confiados al otro lado de esta dificultad es asegurarnos que Jesús vaya con nosotros. Pero no ver a Dios en la ficción, ni como alguien ficticio, verlo como alguien real. Los discípulos inicialmente lo vieron como un fantasma, pero Él era el dueño de las aguas, de los mares, de los cielos y de todos los fenómenos naturales. Llegaron inmediatamente y estaban maravillados. ¿Por qué estaban maravillados? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y eso es lo que sucede con nosotros. Cuando nuestra realidad supera la ficción, debemos acudir a alguien más grande que nuestra realidad y más grande que toda la ficción, y es Dios. Algunos dirán que Dios es ficción. Ellos viven en otra realidad que no es la nuestra. Nosotros creemos en un Dios que es más grande que toda realidad y que toda ficción. Es el Dios que calma las tempestades. Es el yo soy, el Dios siempre existente, el que permanece. Así Dios le da a estos discípulos una lección de fe. ¿Cómo creemos? ¿Cómo aprendemos a creer? En medio de mares embravecidos, de vientos contrarios, de noches oscuras, en medio de situaciones que no hay dónde afirmarlas, que son, digámoslo, tan inestables como el agua misma. Así es donde Dios nos enseña a creer en Él. Y aunque los discípulos, vuelvo a repetir, no clamaron a Él, Él fue porque los estaba observando. Estaba viendo su fatiga, estaba viendo su aflicción, estaba viendo su desespero. Creo que el Jesús que vio a estos discípulos es nuestro Jesús. Y Él está dispuesto también a ayudarnos en este momento de dificultad. Él está dispuesto a ayudarnos en este momento de mares embravecidos, de vientos contrarios, donde ya sentimos la fatiga del encierro, de la cuarentena, donde ya sentimos la fatiga del aislamiento, de no poder salir a tener una vida cotidiana como la teníamos antes. Pero es el Señor que está con nosotros. Es el Señor que ha prometido estar con nosotros. Es el Señor de nuestras vidas. Ahora, esta realidad que vivimos supera la ficción, sí, pero el Dios a quien tenemos también supera nuestras realidades y nuestras ficciones. Si alguien cree que Dios se olvidó de nosotros, que lea este pasaje. Él intercede por nosotros, dice la Escritura. Pero mientras está ante el Padre intercediendo por nosotros, al mismo tiempo también nos está mirando a nosotros. Está mirando nuestra aflicción, está mirando nuestra fatiga, está mirando nuestro cansancio, está mirando nuestros miedos. Pero aparece este grande que dice, yo soy, no teman, yo soy, tengan ánimo. Así que mis queridos, este es tiempo para creer que nuestro Dios supera nuestras realidades y nuestras ficciones. Es el Dios todopoderoso y todo suficiente. Gracias damos a Él porque nos está observando y ve nuestras fatigas. ¿Cuándo va a llegar entonces el Señor? Recordemos que el Señor llegó a la cuarta vigilia. No llegó al principio de que ellos empezaron a remar, ni al principio de la noche, ni al principio de su fatiga. Él llegó cuando tenía que llegar. Creo que llegó cuando sus discípulos ya vieron perdidas todas sus esperanzas. Llegó cuando los discípulos ya no tenían fuerzas para nada. El Señor llega cuando nuestra autosuficiencia se termina. Él llega para glorificarse. Quiero terminar con esto. El Señor viene caminando sobre las aguas, irrumpe sobre las aguas. ¿Qué era lo que los discípulos tenían miedo? Que esas aguas los tragaran, que esas aguas los anegaran, que esas aguas les quitaran la vida. Y nótese esto, a lo que los discípulos le tienen miedo,
a lo que nosotros le tenemos miedo, el Señor camina sobre eso. El Señor es Señor de nuestros miedos. El agua no la puede dominar nadie. El mar embravecido, el viento en contra, no lo puede dominar nadie. Y Jesús viene caminando sobre las aguas para mostrarles que Él es más que un hombre. Él es Dios hecho carne. Pero viene caminando para las aguas para enseñarles y enseñarnos lo que ustedes le tienen miedo. Yo camino sobre eso. Yo voy sobre eso. Yo camino sobre sus miedos porque yo soy el Señor. Gracias a Dios por ser el Señor de nuestros miedos y porque en ese gran señorío el Señor nos hace fuertes y nos da la confianza para poder decir: Señor, eres tú. No eres un fantasma, no es una ficción. La realidad de hoy me hace ver y saber y entender que tú eres más real que mi realidad y mucho más real que toda la ficción del mundo. Te damos gracias por tu palabra y por este tiempo, donde podemos aprender que tu realidad no es mi realidad, que mi realidad puede superar la ficción que las películas han recreado, pero que tu realidad es más grande que mi realidad y que todas las ficciones del mundo juntas. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios real. No eres producto de la ficción religiosa. Tú tienes dominio sobre nuestros miedos. Tú vendrás a nuestro socorro en el momento en que tú sabes que debes de venir. Gracias porque aunque estabas en el monte orando, veías la fatiga de tus discípulos. Gracias porque aunque estás en el cielo reinando, tú también ves la aflicción, la necesidad, la desesperación y la fatiga del encierro y de la incertidumbre que este tiempo trae sobre nuestras vidas y corazones. Bendice cada uno de mis amigos y hermanos que ven. Bendice a cada uno de mis hermanos que escuchan. A todos los que pueda llegar este mensaje, que la esperanza tuya y de tu palabra se siembre en sus corazones y que nos hagas ver, entender y saber que tú eres el Dios Todopoderoso que tiene dominio sobre toda circunstancia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias entonces a Lady Joana Bustos, a Pedro Pulsar, a Valezún, a Janet, saludo a Eliana Martínez, a Patricia Herrera, a Ángela Ramírez, a María Gilma Uribe, a Mónica Arboleda, a Yuri Sánchez, a Diomara, a Harold Alberto Chaparro, a Adela Alzate, a Luciluna Cano, a Gloria Álvarez, a González Piedad, a Fredimir Acevedo, a Nora Díaz, a Gloria González, a Janet Acevedo, a Lady Cano, Zenoya Oquendo, gracias a Catalina Pérez, saludos a Juan Carlos Betancourt, a Sandra Patricia López, a Betsabe Caro, a Liria Guzmán, todos los que estuvieron con nosotros, Ángela Villada, Nuri Raquel, Liliana Alzate, Adriana Cuervo, Lady Joana Bustos, a Jenny Muñoz, Norbein Marín, gracias a Jenny Gallego Vázquez, a Peronel Duque, a todos ustedes muchas gracias, a José Alixer, bendiciones a Darío Rendón. Ustedes pueden compartir estas reflexiones con sus amigos a través del Facebook, pero también pueden entonces enviar el enlace a través de WhatsApp para que ellos también lo abran en el Facebook si tienen Facebook. A veces también lo deja reproducir sin tener el Facebook. También pueden verlo en YouTube. En YouTube tenemos entonces varias de estas reflexiones. La tenemos día por medio, quiere decir nuestra próxima cita será el próximo martes, si Dios lo permite. El próximo martes traeremos un tema más para que podamos aumentar nuestra fe, crecer en el Señor. El único sentido de estas reflexiones es glorificar al Señor, exaltar a Dios en medio de las dificultades, exaltar a Dios en medio de las aflicciones, ver a Dios en medio de nuestros mares embravecidos y de nuestras oscuras noches. Él viene caminando sobre nuestras aguas para decirnos: ánimo, yo soy, no teman. Eso es lo que Dios nos dice hoy. A todos, mil bendiciones, el Señor los guarde, el Señor los bendiga, un abrazo fuerte, saludos a sus familias, que Dios visite sus hogares durante este tiempo, bendiciones y hasta pronto.